Bueno, buenas tardes, compañeros. Siempre me ha tocado a mí siempre estar en este homenaje, y yo creo que tenemos que seguir manteniendo siempre esta llama prendida de homenaje, que por un lado nos emociona, y nada de lo humano nos es ajeno. Nosotros los militantes revolucionarios no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, pues militar es una alegría, y militar también nos moviliza subjetivamente, aunque siempre las decisiones hay que tratar de racionalizarlas lo más posible, pero recordar a Lázaro también es recordar eso y mantener siempre una solidaridad y un abrazo militante para toda su familia, los que son militantes, como Luis, y los que no son militantes, porque son parte también de la familia del partido y de nuestra tradición. Yo creo también que tiene que ser, y así por lo menos lo planteamos, como un homenaje, un momento de reflexión y un momento de compromiso, y para renovar los compromisos que hacemos año a año, que yo creo que siguen siendo los 3 compromisos que tenemos que redoblar, que es el de seguir manteniendo alta la bandera de la lucha por el castigo a los asesinos y por el esclarecimiento, sabiendo que es el terreno más difícil, porque la burguesía y sus representantes, más allá del nombre, en los sillones del gobierno nacional y del gobierno de Neuquén, se han encargado de que la causa vaya vía muerta, aunque nos reconocieron como querellantes, de buscarle la vuelta para que esa vía, que siempre es la más difícil, no prospere. Pero para nosotros va más allá esto, es que en cada una de las movilizaciones, del calendario de lucha que se ha instalado en nuestro país, sobre todo después del argentinazo, en esta etapa de grandes cambios, cada 20 de diciembre, en las movilizaciones que se hacen unitarias, el nombre y la bandera de Lázaro está presente. Cada 24 de marzo, junto a los detenidos desaparecidos, a la lucha contra el genocidio de ayer, está también el nombre de Lázaro como un emblema de los luchadores caídos en la militancia política, y nosotros siempre reivindicamos que no fue solo en una lucha social o en una lucha sindical, sino que de alguna manera fue el primer asesinado de un partido de izquierda en su local y en medio de una actividad militante, y nosotros así lo tenemos que recordar, y por eso es una bandera que nosotros defendemos a uñas y dientes, que esté presente en cada una de esas movilizaciones. Ahora, nosotros queremos reflexionar también sobre el segundo compromiso que marcamos todos los años, de seguir el ejemplo de Lázaro. Luis siempre, cuando cuenta su historia, con la sencillez que lo hace Luis y con la emoción, porque él lo hace mezclado con la emoción, marca los aspectos más importantes, que es la entrega desinteresada, la pasión militante que le ponía Lázaro a toda su actividad. El partido era su vida y él era parte de la vida del partido. Entonces, para nosotros es muy importante ver que cuando decimos seguir su ejemplo, no lo decimos porque él haya sido un gran dirigente político, no lo fue. No lo decimos porque él haya sido un gran dirigente hacia afuera del partido, ni hacia adentro, ni un gran teórico que nos ha dejado artículos en el periódico, alguna minuta, no, nada de eso. Sin embargo, para nosotros lo que nos dejó es una huella muy profunda en el terreno de la moral y de la tradición, sobre todo, del partido. Su propia muerte de alguna manera reactivó la reserva moral del partido y nos hizo marcar a fuego
todo lo que significa la tradición, y para nosotros esto es muy importante. Por eso este homenaje es para reflexionar alrededor de eso. Porque nosotros somos un partido joven, compañeros. Somos un partido con una gran cantidad de militantes que ingresaron producto de proceso revolucionario abierto en el 2001, algunos antes, pero producto de los avatares de la lucha de clases, de la propia historia de nuestra corriente. Se ha debilitado mucho el aspecto de la tradición partidaria, y esto es muy importante. Nosotros queremos marcar a fuego eso, porque creemos que Lázaro era, siempre cuando hablan de Lázaro, muchos compañeros que recién se acercan al partido y escuchan esto, o cuando Luis cuenta la trayectoria, y cuenta una trayectoria de varios años antes y la experiencia de esa trayectoria a lo largo de ese tiempo. Y yo me acuerdo cuando nosotros entrábamos al partido, siempre, incluso de manera, yo les diría, extraorgánica, cotidiana, en las charlas de todos los días, sentados en un bar, en una cita para hablar de una actividad, uno respiraba, uno recibía, 6, 7 u 8, no sé, yo encontré, no, 6, 7, 8 no, pero a ver, 4, 7, 8, 8 puntos que yo los tenía marcados a fuego. Ahora yo, por ejemplo, siendo joven, soy de los más viejos, lo cual implica que tenemos un partido joven, pero al mismo tiempo uno recorriendo y hablando con los compañeros, hay muchas de esas cosas que no están marcadas a fuego. Hay compañeros que con mayor o menor debilidad política conocen lo que opinamos sobre la mega minería, van con la línea para pelear por un nuevo modelo sindical, y está bárbaro. Estamos tratando que el partido sea cada vez más internacionalista, que denuncie el capitalismo y aproveche ahora los intersticios cada vez más grandes y el espacio de disputa que está dando la crisis del capitalismo y sus reflexiones en el país. Ahora, estos puntos de tradición, algunos de los cuales marcó Luis, no lo tenemos agarrado. No lo tenemos agarrado, y esto es muy importante, porque nosotros construimos el partido no como un club de amigos, sino como una organización militante de combate, muy democrática hacia abajo, pero tiene que ser muy disciplinada hacia afuera. Y si no hay moral, y si no está para la construcción esa argamasa que es la tradición del partido, tenemos un punto flojo para la pelea. Entonces nosotros queremos aprovechar para reflexionar alrededor de eso. Entonces, si yo voy a leer un párrafo, entonces había una época y cuando leíamos este párrafo, algunos compañeros se sonreían porque casi lo repetían de memoria, pero no, acá no hay Biblias ni hay preámbulos, pero sí hay cosas que uno va mamando y van quedando en la estructura militante de cada uno. Y es un párrafo sobre un balance que se hizo en la época del PCT, allá por los 70. Yo me acuerdo de esta discusión, por ejemplo, yo estuve cuando se hizo esta discusión, sobre cómo respondió el partido alrededor de la muerte de una compañera militante que había sido la compañera de Nahuel Moreno, pero más allá de que había sido la compañera de Nahuel Moreno, era una militante del partido, y en ese momento, con un compañero de larga trayectoria y todo eso, se había interpretado que la respuesta había sido débil. Entonces se armó una discusión muy profunda, y Moreno escribió y se hizo una discusión política en todo el partido alrededor de lo que es la tradición, y para qué y por qué. Entonces yo creo que es mejor, y es mucho mejor que lo lea que lo diga. Entonces es un extracto. Entonces, sobre la tradición, Moreno decía: el partido cambió
sus líneas políticas, fue precisando su programa, hablando un poco de la historia, ojo, de 70 años de historia de nuestra corriente. Pasó por épocas de desarrollo y por épocas de estancamiento teórico. Se quedó sin cuadros, abrió locales, los perdió durante largas épocas de clandestinidad. Formó y vio entrar en crisis a dirigentes y equipos de dirección. Ganó influencia en el movimiento obrero y se quedó sin ninguna comisión interna. Tuvo grandes periódicos, como por ejemplo el de Palabra Obrera, que vendió miles de periódicos en el movimiento obrero, y se quedó con un boletín miserable a mimeógrafo. Cambió de nombre varias veces, porque no por voluntad propia, sino en general porque lo imponían los largos periodos de clandestinidad y dictadura. Y la mayoría de esos nombres no eran conocidos más que por un sector de ultra vanguardia. El partido también se dividió y vio destruirse parcialmente lo que con tanto esfuerzo se había construido. Entonces, pregunta, ¿cómo resistió el partido estas vicisitudes? ¿Cómo se aguantaron los largos años de retroceso, los de persecuciones, los de clandestinidad? ¿Cómo resistieron los viejos cuadros la tremenda presión que significó el peronismo o el estalinismo en sus épocas de desarrollo? Esto que hay ahora, el kirchnerismo, es una caricatura al lado de eso, cuando todo el movimiento de masas estaba dispuesto a dar la vida por un proyecto que era contrario a la clase trabajadora. Entonces, en épocas justamente en que el movimiento obrero apoyaba estas dos políticas en forma masiva y entusiasta, ¿cómo pudieron seguir militando cuando veían a sus camaradas y amigos personales, algunos cediendo a la desesperación y tomando esas vías, ya en una época la de la guerrilla, la del peronismo, u otros cayendo presos? Entonces la respuesta siempre es la misma, dice. ¿Por qué se pudo mantener la construcción? Porque a pesar de todas las vicisitudes, las distintas etapas, hoy nosotros somos parte de esa construcción que empezó hace 70 años, y nosotros creemos que incluso vamos a enfrentar una etapa de grandes oportunidades muy distinta a todas las que vivimos antes, que eran más bien de autopreservación y mucho más difíciles, donde estaba mucho más cerrada la disputa por la conciencia del movimiento de masa. Entonces dice, se mantuvo, dice, no por el programa, sí es muy importante el programa, pero no por el programa, no por la línea política del momento, no por la teoría, porque, digamos, todo eso es importante, pero eso puede cambiar, porque cambian las etapas, cambian las políticas, hay que adaptar. Se mantuvo por la moral y por el método de nuestro partido. Por eso decimos que esa moral y ese método son el eje de su historia. Son lo que el partido tiene de igual en todas sus etapas, lo que queremos que siga igual. Así vayamos a una etapa de grandes oportunidades, con posibilidad de tener influencia de masa. Nosotros queremos que siga igual eso, y eso es la tradición. Eso es lo que dice. Bueno, entonces, ¿pero eso en qué se traduce? Porque yo dije 8 cosas. Y por ejemplo, la tradición que incluye el aspecto de la moral, lo incluye, pero no es solo eso, no es solamente el aspecto de la moral de, digamos, estar dispuesto a dar la vida por el partido, por la clase trabajadora, por cada uno de los militantes del partido, que eso sería en extremo un perfil de la moral que nosotros queremos. Sino la tradición, una cosa más amplia, más cotidiana, que nosotros la tenemos que empezar a marcar a fuego. Entonces, es en primer lugar, por lo menos lo que yo punteé para mí, la confianza en la clase trabajadora. Nosotros cada vez, fíjense, no estamos, ustedes a lo mejor cuando entraron al partido empiezan a discutir el periódico, pero no se discute esto que es atemporal. Es decir, nosotros tenemos confianza en la clase trabajadora, y haber tenido confianza es lo que nos ha permitido a lo largo de tantos años poder seguir desarrollando nuestra corriente. Y no es una confianza abstracta, ni es una confianza, digámosle, de carácter religioso o del deber ser. Es una confianza científica, es una confianza de ser parte
de querer ser parte de la clase obrera, es decir, de estar estructurado social o políticamente, pero querer ser parte de la clase obrera, de disputar por dirigir la clase obrera, no ceder a sus presiones de atraso, sino disputar por dirigirla, y también aprender, porque tenemos mucho que aprender también de la clase obrera. Hay una dialéctica, una ida y vuelta entre disputar por dirigirla y aprender de los mejores activistas. Entonces, eso para nosotros es fundamental esa confianza en la clase trabajadora. Entonces, hubo compañeros que han ido a trabajar al movimiento obrero y no han soportado 2 días de trabajo, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nosotros, en otra época, para ser parte de la dirección había que estar años trabajando en una fábrica, por ejemplo. Y eso es una cosa, hoy sería utópico pedir eso con un partido joven como lo tenemos. Pero nosotros tenemos que apuntar a eso. Entonces, este es un punto para marcar a fuego. Para mí, segundo es dar lo máximo que sea posible por el partido. Y esto, ojo, porque esto para mí incluye, por ejemplo, esto en Lázaro era notable, dar lo máximo que sea posible por el partido, si no, no se puede entender. A los 80 años se fue a Neuquén a hacer una actividad política del partido. Ahora, esto incluye, para mí, dar lo máximo incluye también no elegir la tarea para la cual uno puede ser mejor para uno o para otro y estar mejor, y está bárbaro que uno discuta, y es bueno que una dirección se vaya formando sabiendo ubicar a los compañeros. Ahora, uno tiene que estar dispuesto a hacer todo tipo de tareas, y eso nos cuesta, y eso nos gusta elegir lo que más nos gusta. Nos gusta mucho lo que más nos gusta. En general, uno elige y a veces cosas que son de menos esfuerzo. Entonces nosotros queremos marcar a fuego esto otro, que era el ABC, siempre fue el ABC también para nosotros. Yo, si tuviera que decir una tercera cuestión, para nosotros es ordenarnos por el partido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acto, también lo marcó Luis, pero es muy importante esto, es que cada acto en la vida interna del partido, pero también en la vida externa, uno se haga la pregunta siempre si favorece o no al partido. Es muy importante esto, si favorece o no la construcción del partido. Entonces, obviamente, esto en la medida, según hay organismos jerarquizados en el partido, se supone que en la medida que se está en organismos de mayor jerarquía, esto es mucho más absoluto, pero tiene que ser la tendencia en la cual tenemos que educarnos todos y que educar a los nuevos compañeros. Entonces, y esto es muy importante, porque en general uno está sometido a las presiones, ya no del peronismo, la guerrilla, sino de una sociedad individualista que empuja por la salida individual, que empuja por el lucimiento personal. A veces hay compañeros que les gusta hacer brillantes intervenciones en los plenarios para lucirse, pero después, cuando viene el momento de la actividad, no están, o están mucho menos de lo que deberían estar. ¿O alguna vez algún compañero que tiene una buena idea se la dio a otro para que la exponga? Eso era una ABC en una época. El que tiene una buena idea, tratar de aportarle a la elaboración colectiva, porque no es la idea personal, es la idea para el colectivo, para la construcción del partido. Esto de pensar cada cosa que se hace, hasta cuando se escribe una minuta, hay que pensar si uno lo está haciendo. ¿Yo lo hago para mostrarme yo? ¿O lo hago porque creo que hay un debate que es muy importante que tengo que aportar? Entonces, estas cosas son muy importantes. Y yo creo que esa es otra cosa que nos tenemos que marcar a fuego, que hacen a nuestra tradición. Yo creo que lo cuarto es muy relacionado con esto, es la educación de todos los compañeros en la confianza en el partido y su dirección. Esto es una cosa, por ejemplo, no tiene nada que ver con el pensamiento único, no es un problema político, no tiene nada que ver con el acriticismo o no discutir, todo lo contrario. Nosotros queremos que dentro de los organismos se discuta todo lo que hay que discutir, siempre en función de intervenir,
siempre en función de intervenir. Pero para nosotros el partido se concentra en sus cuadros más jerarquizados y en la dirección, se concentra. Nosotros, la gran tarea de todo el partido es formar una dirección fuerte. Y es una tarea no solo de la dirección, porque a veces esto es parte de la tradición, compañeros. A veces uno dice, está la dirección y yo no tengo nada que ver. Es una tarea de todos la formación del equipo de dirección. Y es una cosa que justamente en una corriente que ha estado expuesta a muchas vicisitudes, a muchas crisis, nosotros tenemos una dirección con una debilidad política importante y es una tarea de todo el partido fortalecerla, y eso a veces cuesta, eso a veces cuesta. ¿De qué manera hacerlo? Yo creo que hay una cuarta cuestión, que es el respeto por los organismos del partido. Es parte de la tradición, el respeto por los organismos del partido. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos que el partido mejore, nosotros queremos que el partido sea cada vez más parte del movimiento obrero, de los sectores populares, de sus luchas, que dispute por dirigir, y para eso tiene que tener organismos vivos, politizados, que discutan, pero que discutan para intervenir, no que discutan por discutir, ni que sean rutinarios, pero tampoco que sea una discusión por la discusión misma. Eso también es muy importante y es parte de nuestra tradición, la jerarquización de los organismos. Entonces, yo creo que todas estas cosas las tenemos que ir marcando a fuego. También tocó Luis con relación a Lázaro, y yo creo que el punto siguiente que yo quiero marcar es el respeto y la solidaridad con todos los y cada uno de los militantes en todos los terrenos, en el terreno militante y en el terreno personal, y eso también es otro de los puntos que tenemos que marcar a fuego con relación a la tradición. Y está el tema de la confianza en el futuro, que vuelvo a decir también en este rubro, en el futuro del partido, en el desarrollo del partido, que hace un poquito a la pasión revolucionaria, a la pasión por construir el partido, a lo que a lo mejor podemos llamar de manera popular patriotismo partidario. Y esto es muy importante también. Es decir, nosotros no militamos por rutina ni por obligación. El que no está convencido no tiene obligación de hacerlo. El partido es una asociación voluntaria en función de un compromiso. Pero nosotros queremos cada vez más, en eso sí, cada vez más Lázaros, que militen con huevos, que militen con pasión, que militen con orgullo por el partido, que es distinto a ordenarse por el partido. Además de ordenarse por el partido, poner pasión, sentirse orgulloso de los aciertos políticos del partido, sentirse orgulloso cada vez que se gana un compañero, sentirse orgulloso de cuando nos va bien y sentirse orgulloso que podamos discutir cuando tenemos problemas también, para poder corregirlos. Entonces esto para nosotros es muy importante, porque para actuar en la lucha de clase, todo esto no es para conformar, insisto, un club de amigos, esto es para intervenir en la lucha de clase. Entonces no es lo mismo ir con convicción a intervenir en una asamblea, a intervenir en una movilización, a repartir un volante o a vender un periódico, que ir de manera rutinaria, que ir con el menor esfuerzo, que ir sin ganas, o que ir presuntamente por obligación. Si no, hay muchas otras cosas para dedicarse. Y por último, yo creo que el otro punto, entonces sí, eran 8, es el hecho de marcar a fuego esto de que hoy somos lo que somos hoy, pero nosotros tenemos un capital acumulado. Y hay experiencias en ese capital acumulado de generaciones que probaron políticas frente a determinados hechos y que sacaron conclusiones y son parte de nuestro acervo teórico, político y programático. Esto no es para hacer una traslación mecánica, digamos. Por ejemplo, lo que hicimos en la huelga metalúrgica del 56, a lo mejor no va a ser igual que lo que vamos a hacer en la huelga
en el paro nacional docente, que algunos no lo saben, se acaba de resolver después de casi 8 años para el día 6 de marzo. Tal vez no sea igual. Ahora, nosotros tenemos que, es parte de nuestro capital, y por ejemplo, para elaborar la política, para intervenir, ¿nosotros qué hacemos habitualmente? Yo si les preguntara a alguno, dice, bueno, leo el periódico, bien, discuto en el organismo, bien, pero es muy importante utilizar experiencias anteriores. Vuelvo a decir, no para hacer traslación mecánica, porque eso ayuda a nuestra formación. Uno se forma con la experiencia concreta de la intervención ahora, el balance en su organismo de eso para volver a intervenir, pero también del capital acumulado. Y eso también es parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos discutido justamente para reforzar este aspecto de la tradición, el acto que hicimos con alrededor del aniversario de Moreno, el homenaje que hicimos en la Regional Norte a Ana María Martínez, una compañera asesinada en la última etapa de la dictadura, militante del PCT en ese momento, las charlas que vamos a hacer alrededor del tema de Malvinas, pero no solamente por la actualidad de Malvinas, que ahora la utiliza el gobierno en un mal momento como el que está para tratar de apuntalar su doble discurso y ponerse un barniz de nuevo nacionalista, NACAM Pop, cuando está por aplicar y está aplicando un ajuste y profundizando la entrega, sino para recordar lo que pasó hace 30 años de la guerra, pero tampoco como una cuestión histórica, sino porque para que nosotros nos formemos de cuál fue la política de los revolucionarios en ese momento. Entonces, eso también es parte, utilizar el capital acumulado. Es decir, pienso yo, elaboro colectivamente con mis compañeros, pero utilizo también la experiencia del pasado. Esto, yo creo que tomando estos puntos que, la verdad, si uno reflexionara, estoy seguro que una gran mayoría no los tenía todos presentes así. Yo creo que tiene que ser una batería permanente que la marquemos a fuego para ser custodio de la tradición del partido, y porque nosotros, vuelvo a insistir, el capital acumulado teórico, político, programático son cimientos bastante sólidos. Tenemos una larga trayectoria de aciertos, errores, pero aprendimos y sacamos conclusiones. Los ladrillos van cambiando, depende de la etapa de la lucha de clases. Ahora vamos en etapa de grandes oportunidades, pero uno va poniendo los ladrillos y va viendo siempre en función de ir construyendo el edificio del partido. Ahora, la argamasa, el cemento, la mezcla, llámenlo como quieran, compañeros, puede ser una baba o puede ser algo sólido para la construcción del edificio del partido. Si es una baba, compañeros, podemos poner brillantes ladrillos que se van a caer ante el primer viento que haya de una presión del régimen, de una represión del régimen, o de una seducción del régimen, de lo que sea, de una cooptación, de lo que sea, o sencillamente se va a caer solo. Nosotros necesitamos un cemento sólido, y esa es la tradición. Y Lázaro es parte de ese cemento, pero ¿por qué? Porque hoy estamos reflexionando alrededor de eso, y esto nosotros tenemos que incorporarlo para la reflexión cotidiana junto con la discusión de la política. Yo por último creo que el tercer compromiso también con relación a Lázaro es seguir construyendo el partido, y creo que en ese sentido vamos a un periodo de grandes desafíos. En lo inmediato, ahora vamos a nuestro Congreso, tenemos que hacer un esfuerzo en los últimos días por redoblar las discusiones con relación al Congreso. Creemos que vamos a salir con fuerza de este Congreso nosotros. Creemos que tenemos un partido que está mejor. No tenemos ninguna duda que el partido está mejor con relación al Congreso anterior. Creemos que con muchos problemas que vamos a seguir teniendo, porque señalar problemas, compañeros, no significa solucionarlos. Nunca significó solucionar los problemas, hacer un memorándum de enumeración de problemas. El problema está en, primero, saber cómo está el partido para enfrentar la nueva etapa, y después saber
cuáles son los problemas que vamos a poder atacar en el próximo periodo. Si uno acierta eso, está bien. Y nosotros creemos que el partido está mejor, por ejemplo, porque tiene una buen armazón internacional. En estos momentos estamos participando con Alejandro, nuestra delegación, en la reunión de la corriente trotskista más fuerte que hay hoy a nivel internacional, con todas las diferencias que podemos tener, y nosotros creemos que si logramos empalmar ahí, nos va a servir para fortalecer nuestro internacionalismo, para solidificar nuestras caracterizaciones y análisis, y para fortificar nuestra política. Estamos convencidos de eso, pero nosotros vamos con fuerza y personalidad a discutir, porque opinamos que hemos avanzado desde el punto de vista del armazón teórico-político con relación a la crisis internacional, a la nueva etapa, al rol del imperialismo, a la relación con China, a la revolución en el norte de África. Yo, por ejemplo, a mí me toca particularmente discutir, por ejemplo, en la mesa de la CTA con varios de los personajes que traen o en los debates que hay. Yo me siento mucho más fuerte que antes para hacer esa discusión, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por autosuperarnos también y por utilizar esas herramientas para politizarnos más. Pero yo creo que ese es un punto de avance del partido. Yo creo que el partido está más estructurado en el movimiento obrero que lo que estaba en el Congreso anterior. Ahora, por supuesto, es, si uno le gusta, la puntita de la lanza, que hay que meter con todo y hay condiciones de meterla. Ahora, no podemos minimizar que tenemos un pie adentro del movimiento obrero de manera importante, en varios gremios importantes, fundamentalmente por haber aprovechado la oportunidad que se dio con la CTA, que se la perdió, lamentablemente, muchas de las corrientes de izquierda se la perdieron, estuvieron en la vereda del frente, incluso de otras corrientes que actúan en el movimiento obrero. Y yo creo que eso a nosotros nos coloca en carrera. Y yo creo, compañeros, que también estamos mejor por la política del movimiento, de haber tenido una política hacia el movimiento Proyecto Sur. Y más allá de los avatares, más allá de malos resultados electorales, nosotros salimos con nuevos compañeros, salimos con la diputación de Alejandro y los comuneros, que para nosotros es un tema muy importante, porque hace una orientación que nosotros discutimos, que los principales dirigentes del partido no estén encerrados entre cuatro paredes, sino que sean parte de las discusiones con el movimiento de masas, y eso para nosotros es un punto fundamental que nos pone en carrera. Y creemos también, compañeros, que vamos a discutir una orientación para solucionar el gran problema que tenemos, que es fortificar y formar una sólida línea de cuadros, porque también hace a poder lograr una dirección más sólida. Y por eso vamos a tomar medidas que están discutidas en los documentos que está discutiendo el partido. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, en un momento que se está debilitando el gobierno, en un momento que están aflorando los problemas estructurales tremendo, como se ve en la crisis ferroviaria, como se ve en la lucha con la mega minería, cosas antes impensadas que tomen una simpatía en el movimiento de masas y que se traduzca en movilización y en lucha, y ahora la pelea en el movimiento obrero por el salario, que está llevando a que haya por primera vez en muchos años un paro general del gremio docente, y también lo va a haber de estatales. Bueno, son oportunidades muy grandes y que nos encuentran con un partido que está en mejores condiciones, y si se aprovecha eso y aplica correctamente la orientación, va a estar mejor. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Lázaro justamente es redoblar estos tres compromisos: es la bandera del castigo a los asesinos, y esa pancarta que se ha hecho carne en las grandes movilizaciones, seguir manteniéndola con fuerza, porque es parte de nuestra tradición, pero es parte también de los luchadores populares y de izquierda que cayeron en la lucha. El otro compromiso en el que más me detuve es solidificar y ser cada día más custodios y transmisores y educadores y aplicadores de nuestra tradición, es decir, cemento sólido. Queremos cemento sólido, queremos mucho Lázaro, y esos que se juegan a fondo. Y en tercer lugar,
en la etapa que viene, jugarnos con toda la construcción del partido, es decir, aplicar todo esto para aprovechar ahora, salir a hacer agitación alrededor del problema de la crisis ferroviaria con nuestra propuesta, intervenir en la huelga docente y en todos los procesos que se vienen. Compañeros, creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Lázaro, y entonces sí, la palabra o la frase tan sentida de compañero Lázaro, el socialismo siempre va a tener visos de realidad. Gracias.